Muchas gracias a todos los participantes por un debate claro, respetuoso y valiente. Creo que podríamos estar aquí días y según preguntamos más queremos preguntar. Vamos con un poquito justitos de tiempo. Vamos a cambiar de tercio. Primeramente, antes de comenzar esta siguiente parte, una pregunta. ¿Quién no ha oído hablar de inteligencia artificial y hoy todavía no sabe cómo implementarla en su día a día o está perdido? Bueno, si os sentís identificados con esta parte, pues esta charla es para vosotros. Vamos a dar paso a la siguiente charla de hoy, titulada A vueltas con la dichosa inteligencia artificial, cuando mi club se convirtió en una escudería de Fórmula 1. Para ello nos acompaña Carles Boyato, gestor deportivo y especialista en inteligencia artificial aplicada en la gestión deportiva. Con formación en Administración y Tecnología, nos mostrará cómo la inteligencia artificial puede transformar por completo la gestión de un club y, sobre todo, llevarlo al siguiente nivel. Vamos a dar un fuerte aplauso a Carles Boyato. Adelante. Vale, buenos días, buenas tardes, lo que toque ahora. Primero de todo, agradeceros la presencia, agradecer a Sedir la inconsciencia de invitarme a hacer esto y agradecer especialmente a Ricardo que me haya puesto la hora justo antes de la comida. Ya es hora de comer y me deja el reto muy alto. Pero bueno, me ha pedido que os lo haga ágil, lo intentaré. Iré observando vuestras caras, detectaré si os dormís o si tenéis hambre. ¿Vale? También no os quiero decepcionar desde el primer momento, en dos aspectos. Estoy solo aquí arriba, por tanto no voy a discrepar conmigo mismo. Ha quedado perfecto el ambiente, me ha gustado la discusión, me ha gustado el debate. Os lamento deciros que no tengo valientes aquí al lado mío, por tanto no voy a discrepar, por tanto ese puntito de temperatura no os lo voy a dar. Y después otro aspecto muy importante, no os voy a engañar. Vais a ver una presentación donde hay cero inteligencia artificial, cero. Y cero veréis un PowerPoint muy básico. Está hecho a propósito, porque mi objetivo de hoy no es impresionaros, que podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Lo poco que hay de inteligencia artificial lo tengo marcado, que es alguna imagen y poquísimo más. ¿Por qué? Porque quiero que os centréis en la otra parte, no en la utilización ni en el ejercicio visual de ver herramientas de inteligencia artificial. Vale, vamos a comenzar poco a poco. Mirad, ¿habéis hablado alguna vez de inteligencia artificial? Aquí lo han dicho en la presentación. Hablar de inteligencia artificial y no utilizarla es como ir al gimnasio y no pisar la máquina de correr. Todo el mundo hemos hablado, conocemos herramientas de inteligencia artificial. Hoy no vais a ver aquí herramientas. Hoy os voy a enseñar cómo se construye una herramienta. Por tanto, no veremos un botoncito mágico que le damos y conseguimos algo, sino que os enseñaré, como me han enseñado a mí en mi formación, cómo se construye una herramienta de inteligencia artificial. Venga, otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros habláis de inteligencia artificial, pero aún seguís utilizando el Excel mágico? En todos los clubes o entidades deportivas tenemos un Excel. En ese Excel está todo. Y además ese Excel lo utiliza una persona, lo ha creado una persona. Por tanto, el conocimiento de ese Excel es de esa persona únicamente. Por tanto, ¿cuántos de vosotros tenéis hecho este sistema en Excel y pensáis que es lo mejor que habéis hecho en vuestro club o empresa, como lo queráis llamar? Vamos a imaginar que nuestro club es una escudería Fórmula 1. Para eso os voy a pedir un ejercicio. Os voy a pedir que cerréis los ojos. Bueno, no lo hagáis, por favor, no cerréis los ojos. Imaginad, pero hacerlo de verdad, en vuestro club o vuestra empresa. Imaginad en esos presupuestos difíciles de hacer. Imaginad esa construcción de una instalación imposible porque cuesta mucho dinero y te deja seco. Imaginad en esa gestión del día a día. Imaginad ese club. ¿Cómo es? Daros cuenta que vosotros no estáis gestionando un club o una empresa. Estáis gestionando un monoplaza a 350 km por hora. Entonces, claro, nos encontramos que para conducir no es lo mismo que pilotar. Para conducir se necesitan unas habilidades y para pilotar necesitaremos otra. Por tanto, los que gestionáis clubes o gestionáis empresas de este sector estáis pilotando. Es decir, estáis llevando un coche, un monoplaza a una velocidad excesiva, 350, y llegando a una curva para poder frenar y hacer la curva. ¿El piloto quién es? El piloto es el ejecutivo que dirige el club o que dirige la empresa. El coche es toda la estructura del club en sí.
El garaje son los equipos invisibles del club. ¿Quiénes son los equipos invisibles? Pues ese departamento de marketing, ese departamento de atención al socio, esa persona que se dedica a patrocinadores, es aquello subterráneo que hace funcionar el club o que hace mantener viva la gasolina del club. ¿Qué es el pit stop? El pit stop, cuando un coche llega en una carrera de Fórmula 1 y se para y vienen todos los mecánicos a cambiarle las ruedas, antiguamente a ponerle combustible, son los datos que tenéis del club. Y finalmente, ese vehículo o ese club o esa entidad o esa empresa tiene un motor nuevo. Ese motor es la inteligencia artificial. Se llama inteligencia artificial porque es artificial, pero la inteligencia artificial no es inteligencia autónoma, de momento. ¿Qué significa? Que tiene que haber alguien detrás diciéndole qué hace. Por tanto, creo desmontar el primer mito. Todos hemos visto alguna herramienta de inteligencia artificial que le doy un botón y me da una respuesta. ¡Oh, qué mágico! No, eso no es artificial. Eso es artificial, perdón, pero no es autónomo. Eso ha habido un humano detrás que le ha dicho lo que tiene que decir y cómo tener que decirlo. Es cierto que se le puede enseñar a una máquina y se le puede hacer que aprenda. Pero bueno, veremos cómo se hace todo eso. En el día de hoy, actualmente en la sociedad, la competencia ha cambiado. Ya no competís en la pista, ya no competís en la piscina, ya no competís en un circuito. Competimos todos en los despachos. Competimos en los despachos porque hay una lucha de inteligencias humanas con inteligencias no humanas. Perdón. Por tanto, necesitamos estar cargados de una gasolina diferente, una gasolina que es emotivamente artificial para que nos dé todo el poder de poder gestionar esa empresa. 4 ejemplos reales y aplicables. Y hay 2 que me pararé expresamente. El primer ejemplo, presupuestos inteligentes. Si habéis hecho presupuesto, que creo que todos aquí habéis hecho presupuesto, os habéis dado cuenta lo difícil que es hacer un presupuesto. Un presupuesto es anticiparse a algo, a años vista, a un año vista, o un presupuesto plurianual. Eso es dificilísimo. Lo acabamos acertando porque tenemos cierta experiencia acumulada y porque utilizamos un concepto mágico, que es que siempre se ha hecho así. Ese que siempre se ha hecho así a veces nos provoca sustos. Pero bueno, este es un ejemplo real donde podemos utilizar la inteligencia en nuestra entidad, en nuestro grupo, en nuestra empresa. Otro presupuesto, el 2. El 2, dejarme que aquí pues saque un poco pecho y sienta orgullo. El 2 es una herramienta que he creado yo. En el año y medio de estudios que he dedicado a aprender o a mejorar mis conocimientos de inteligencia artificial, he creado un bot especializado en comunicación corporativa dentro de las entidades deportivas. Lo tuve 3 meses entrenándose. Carlos, ¿qué dices? ¿Qué es un bot, inteligencia, internet? 3 meses entrenándose. Sí, he creado un concepto, una herramienta de inteligencia artificial donde la he hecho funcionar durante unos 3 meses más o menos y sale al final una persona con rostro humano, un avatar comunicador que utiliza mi voz y explica cosas que comunican de mi club, que comunican de mi empresa. Es muy interesante porque eso me sirvió para saltar al siguiente grado del máster. Conseguí con eso una experiencia real. Me di cuenta que no es fácil realizar este tipo de herramientas. ¿Eso después lo puedo aplicar en mi empresa? Claro que lo puedo aplicar en mi empresa. ¿Lo puedo aplicar en mi club? Evidentemente. En nuestro club, mirad, a mí me decían hace tiempo una persona que me enseñó el mundo del deporte que en los clubes a veces pasan cosas. Es así, ¿verdad? A veces pasan cosas en los clubes. A mí me decían, oye, en el club a veces pasan cosas. Pues yo lo que quiero es que este comunicador explique qué pasa en esas cosas y cómo pasan esas cosas. El siguiente ejemplo real aplicable en un club es mi trabajo de fin de máster, que es la inteligencia artificial en recursos humanos, innovación, automatización y toma de decisiones. La parte final es la importante. Aquí veo muchos gestores y gestoras. Lo más importante de vuestro trabajo, aparte de la gestión de las personas, es tomar decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? Las decisiones se toman de manera informada, con datos. Vais locos y locas buscando por los despachos, por el compañero de marketing o la persona de mantenimiento, oye, dame datos, que quiero explicar cosas. Y bajo esos datos tomáis decisiones. Pues bueno, creáis una herramienta que va sustituyendo ese tiempo que dedicáis a correr por los pasillos y los despachos y os va aportando todos los datos. Incluso, que eso ha sido la parte final del trabajo, incluso conseguís que esa persona acabe proporcionándote decisiones. Después las explicas tú, después te vas a la junta directiva, te vas al consejo de administración y los intentas convencer. Pero bueno, esa herramienta puede llegar a tomar decisiones por ti si tú le dices que las tomes. Y finalmente, otro ejemplo es, y aquí me voy a centrar en la parte final de las exposiciones, que es fidelizar con inteligencia artificial. Qué importante y qué difícil es fidelizar socios o fidelizar clientes, llamadle como queráis. A mí me gusta más socios, pero bueno, puedo entender que haya perfil empresarial y perfil entidad deportiva.
Yo me identifico más como perfil socio porque he estado durante mucho tiempo trabajando en el sector del club deportivo. Yo hoy os voy a explicar cómo crear una herramienta que nos ayude a fidelizar socios. No es mágica la inteligencia artificial. Cuando yo le dé al start, adelante a esta herramienta, no se van a fidelizar todos los socios, no. Esa herramienta lo que va a hacer va a ser ayudarnos a crear pautas, a crear acciones, a crear pasos para fidelizar socios, que es lo más difícil, una de las cosas más difíciles en la gestión diaria. Venga, vamos a conocernos un poquito mejor entre todos y todas. ¿Estamos preparados para introducir la gestión de la inteligencia artificial? Que no es lo mismo que estar deseando introducir. Estoy seguro que ahora mismo estés pensando, ostras, yo quiero hacer algo en mi empresa, en mi club de inteligencia artificial. Por tanto, estamos deseando, pero ¿estamos preparados? ¿Cuánto daño ha hecho ChatGPT? Y perdonad, hoy no quería hablar de ChatGPT, porque la inteligencia artificial es ChatGPT, no. ¿ChatGPT es inteligencia artificial? Sí. Y digo cuánto daño ha hecho ChatGPT porque ha popularizado la inteligencia artificial. Cogemos el móvil, le hacemos una pregunta como si fuera Google, error, y nos responde algo. Por tanto, todos pensamos que estamos preparados. Es un poco difícil. Ya os adelanto que cuando salgáis de esta charla, espero que vayáis el lunes a vuestro trabajo y le digáis a vuestro jefe, quiero para el año que viene o para este trimestre entre 8 y 10.000 euros. Voy a montar una cosa de inteligencia artificial. Y te dirán, ¿y a qué viene? Y dice, bueno, viene un loco y nos explicó una cosa que puede funcionar. Pero ya estáis preparados para pedir entre 8 y 10.000 euros, más o menos. Y creo que es poco, porque al final acabará costando un poco más. Venga, vamos a hacer ahora una serie de preguntas, que quiero que memoricéis la respuesta, ¿eh? No voy a hacer que levantéis la mano ni nada. Es cierto que quería preparar aquí una actividad con inteligencia artificial, pero se contradecía un poco con el principio. No quería hacer alarde de la capacidad de poder hacer una cosa aquí interactiva y real. Solo quiero que hagáis el esfuerzo de intentar memorizar un poco las preguntas y las respuestas, porque son 5 preguntas. Os pido que memoricéis 5 respuestas, que creo que hasta ahí llegáis. Primera pregunta, ¿cuál de estas herramientas usas para conocer a tus socios? Mi intuición. B, las encuestas de hace 3 años. C, el experto en Excel, que ha creado un documento que solo él conoce y que es la verdad porque siempre se ha hecho así. Después, el oráculo del CRM. El CRM es esa aplicación donde tenemos todos los socios y queremos que con todos los datos. Y finalmente, por supuesto, la inteligencia artificial. Identificaros con alguna de estas respuestas. ¿Vale? Vamos a ir ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo conoces las necesidades de tus socios? Mi intuición como presidente, o como director general, o como presidente del Consejo de Administración. Yo conozco a mis socios porque yo llevo mucho tiempo aquí y porque yo conozco esto. Después, una encuesta que hicimos allá por el año 2017. Lo que me dice el coordinador de taquillas. Oye, esta persona que está todo el día allí en los vestuarios escucha cosas y sabe de qué va. Esa es la persona que nos informa a nosotros, por tanto yo me doy por conocimiento de los socios o creo que los conozco. Y después con datos reales y que actualizamos, o eso intentamos. Tenemos datos reales, intentamos actualizarlos. ¿Con cuál os identificáis? Lleváis 2, intentar memorizar 2 respuestas. Después, ¿qué usáis para segmentar los socios? ¿Segment qué? ¿Vosotros sabéis cómo son realmente vuestros socios? Si son todos iguales. Supongo que habrá de cada madre y cada padre. Habrá perfiles diferentes. Listas de Excel. Otra vez estamos en las manos de esa persona que confecciona el Excel. Bien. El CRM casero que va tirando. Yo compré un programa hace años y lo he ido adaptando, le he ido añadiendo módulos y veo cómo se mueven los socios o puedo clasificar los socios por distintos perfiles. Y finalmente una herramienta automatizada con inteligencia artificial. Bien, Carlos, vamos viendo por dónde vas. ¿Nos quieres llevar a tu camino? Pues claro. Esta es la tercera pregunta, con una tercera respuesta. Intentar memorizar las 3 respuestas. Venga, la cuarta, y solo nos quedan 2. ¿Qué pasaría si un socio dejara de venir? Pues no me entero hasta que me cruzo con él en el súper. O le llamo si me acuerdo, o espero que alguien me lo diga y saltan las alertas y reaccionamos en 24 horas. ¿Qué ocurre cuando un socio deja de venir? ¿Cómo os enteráis? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo lo gestionáis? Venga, memorizar la cuarta respuesta. Quinta pregunta y última. ¿Cómo decides mejoras en las instalaciones del club o de la empresa? Por intuición. Si no se ha quejado nadie, será que va bien. Aquello de no news, good news. Pues bueno, no se ha quejado nadie, pues va bien. Lo dice el socio más veterano. Ese banco siempre ha estado ahí. Claro, mi abuelo ya jugaba dominó en ese banco, por tanto no vamos a tocar ese banco. Esas son cosas que he vivido. Esa cosa está ahí, no la toques, porque siempre ha estado ahí y gustaba que estuviese ahí. Después, cuando hay una queja en redes y se viraliza, el típico salvapatrias, y perdóname la expresión, con todo respeto al mundo,
¿Quién no tiene ese perfil en casa? Yo he visto esa puerta que no acaba de ajustar y hace ruido. Pues en ese momento, alarmas, alarmas, alarmas y todo el mundo saltando. O a partir de datos que uso y la experiencia del socio. Nosotros con el tiempo podemos extraer más información de la que nos pensamos. Tú ves los circuitos, cómo la gente camina por dentro de la empresa, cómo la gente camina por dentro de tu club y ves aquellas zonas que esquivan o que evitan. Esas zonas son las peligrosas, porque si las esquivan por algo será. O si ves que la gente siempre pasa por el mismo camino, tú ese camino lo tienes que tener impoluto. Esos son datos que tú debes andar extrayendo para luego utilizarlos. Vale, habéis tenido las 5 respuestas, ¿no? Todos aquellos que habéis decidido mayoritariamente una respuesta A, perdón, sois los expertos en el zen del deporte. Qué bonito todo, qué bonitas son las flores, qué bien huele el campo. Todos aquellos que habéis ido hacia el final, hacia la respuesta D, sois los que tenéis cierta curiosidad por utilizar algo, una herramienta, una gasolina nueva. La gasolina que utiliza un monoplaza no es la que ponemos en nuestros vehículos. Mataríamos el motor de nuestro vehículo si le pusiéramos el mismo combustible que le ponemos a un monoplaza. ¿Por qué? Porque el motor funciona diferente. La inteligencia artificial funciona de manera diferente. Tengo que ponerle otro tipo de combustible. Vale, esta primera parte es muy simple, muy básica, muy introductoria. Ha llegado el momento de crear una inteligencia artificial. Esta es otra imagen creada con inteligencia artificial. Es lo único que hay, ¿eh? Ya no hay más inteligencia artificial. El resto es un PowerPoint básico, plantilla blanca con el logo del Congreso de CIVI y ya está. Vale, vamos a ver cómo se crea una inteligencia artificial. ¿Y por qué tenéis que ir el lunes a pedir entre 8 y 10.000 euros? Como poco, que yo creo que es poco, pero bueno. No quiero yo ser el culpable de que os ganéis una bronca el lunes. Y si os pegan una bronca, decir, oye, vino Carlos, que me llamen, y yo les explico que 8.000 es poco o 10.000 es poco. Lo digo por si hay aquí algún presidente directivo que le cuesta rasparse el bolsillo. Oye, si quieres hacer algo bien, apuestas porque se haga bien, y ya está. Venga, vamos a crear una inteligencia para fidelizar clientes o socios. Yo os voy a decir cómo se crea. No lo vais a ver funcionando, porque tenía que haber estado hecha de antes y unos meses entrenándose y hacer aquí unas pruebas reales. No, yo voy a decir cómo se hace, porque claro, vosotros ahora cogéis el móvil o el ordenador, entráis a ChatGPT, le hacéis una pregunta y os responde. ¿Os podéis imaginar después cuando se explique la de trabajo que hay detrás de todo eso? Pues hay bastante trabajo. Vale, son 2 pasos a realizar y 4 fases claves para crearla. Cuando tú creas una inteligencia artificial tienes que dar los 2 pasos y cumplir 4 fases. Utilizas en esas fases y en esos pasos herramientas que ya existen. Yo he estudiado con Microsoft, por tanto me han enseñado el mundo Microsoft. Hay multitud de herramientas de Microsoft que te ayudan a predefinir acciones de inteligencia artificial. Detrás hay mucha programación informática, no os engaño. Hay informáticos con muchísimo conocimiento, muchísima técnica, programando un lenguaje básico de inteligencia artificial que se llama Python. Eso que habéis visto escrito P-H-Y-T-O-N. No tenéis que conocer Python. Si lo conocéis, mejor. Hay herramientas que te ayudan a crear conceptos y a crear módulos utilizando ese lenguaje. Tú, con casillas que vas moviendo de manera muy simple, consigues crear fases de tu inteligencia artificial. Que al final te saldrá un aplicativo que tú le darás un botón y le dirás, oye, quiero ver cómo está el caldo de cultivo de mis clientes o de mis socios. Quiero ver si está hecho. Vale, ¿cuál es de la receta? Vamos a hablar de cocina. Si me escuchara mi mujer, que yo ni sé cocinar ni me gusta. Yo soy de los que cuando mi mujer tiene que hacer algo, en casa se está cocinando, me dice, vigila los macarrones. Yo me pongo en la puerta de la cocina así, os juro que no sale ni un macarrón de la puerta. Es lo máximo que sé de cocina. Vigilo y no se escapa ni un macarrón. Pero bueno, ahora vamos a cocinar una inteligencia artificial. Y existe una receta. La receta es que vamos a poner 2 tazas de CRM limpio. El CRM es la base de datos, el programa de gestión de socios, el programa de gestión de clientes que tenemos. Lo hemos de tener limpio. Es la base del plato. Si cocinamos en un recipiente que no está limpio, se trasladan sabores y no quiero entrar en más detalle. La base de datos ha de estar limpia. Socios que ya no son socios, clientes que no son clientes, direcciones actualizadas. Yo recuerdo un gran trabajo que hicimos, que nos costó mucho, que no sé cómo finalizó, pero creo que nos costó mucho, creo que bien. Actualizar simplemente el correo electrónico para hacer mucha comunicación en línea. Eso es fundamental. Es fundamental porque cuando creemos esa herramienta va a tirar de los datos que tengamos. Si los datos están equivocados, los resultados que me proponga la herramienta de inteligencia artificial estarán más que equivocados. ¿Qué más se utiliza esa receta? Una pizca de clusterización. Yo necesito dividir los grupos. Clientes nuevos, socios antiguos, socios interesados en algún tipo de actividad, clientes interesados en consumir un tipo de producto. Yo tengo que tener muy claro eso. Y eso lo sabemos cuando entran por la puerta de nuestra instalación
De alguna manera debemos hacer un seguimiento digital. Es muy difícil, pero lo debemos poder hacer, porque existen herramientas para poderlo hacer. ¿Qué más tiene esta receta? Un chorrito de inteligencia generativa. Y aquí sí, aquí entra ChatGPT. La inteligencia artificial generativa es la inteligencia tipo ChatGPT, Perplexity, Gemini. Son esas herramientas que tú le escribes cosas y te contestan más cosas. Eso me va a ayudar a generar correos electrónicos, me va a ayudar a generar respuestas, campañas promocionales adecuadas al perfil, personalizadas. Imaginaros que en vuestra empresa o en vuestro club tenéis 10.000 socios, 15.000, 28.000, como he llegado a conocer. Con esa herramienta podrías hacer una campaña de marketing personalizada socio por socio. Estoy yéndome al extremo, ¿eh? Pero si no tenéis esa herramienta, lo que haréis son campañas genéricas. Estaréis cocinando con la misma salsa para todo el mundo. A mi hijo le gusta el picante, a mí no me gusta nada. No puedes cocinar con picante para todo el mundo, o no puedes cocinar sin picante para todo el mundo. Quiero decir que vamos a conseguir con esa herramienta, pues que con ese chorrito de inteligencia, la mezclada, las tazas de CRM y todo, pues consigamos pues una mezcla con empatía y con datos. El dashboard caliente. El dashboard caliente es aquello que me ofrece a mí mi CRM o mis datos del club calentito, porque tengo todos los datos súper actualizados. Todavía no hemos empezado a fabricar la inteligencia. Entraremos luego en la parte más técnica, más aburrida, que ahí es donde vigilaré que no os durmáis. ¿Cuáles son las fases para crear una inteligencia artificial? Sí o sí tienes que pasar por aquí. El ChatGPT, el Gemini, el Perplexity, otras herramientas o las que crean imágenes, tú le escribes algo, le das una serie de instrucciones, prompts, le das un enter y te provoca una respuesta. Ahora vamos a hacer una inteligencia artificial que no sé si existe en el mercado, ¿eh? Podría ser que existiera una inteligencia para fidelizar clientes, fidelizar a socios. No, yo lo que os voy es a motivaros al despertar la curiosidad para que el lunes atraquéis a vuestro responsable y os hagáis con 10.000 euros en el presupuesto para hacer esto. La fase 1 es mirarte a ti mismo, el diagnóstico y la auditoría inicial. Vamos a hacer un análisis de los datos históricos. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se está moviendo todo? ¿Cómo se mueven nuestros clientes socios? Si subimos, bajamos de socios. Yo he visto la experiencia de poder modelizar la evolución de socios. Un gráfico que te dibuja las curvas. Y al final acabas previendo año tras año la misma curva. Por tanto, bien, eso ya es muy bueno. Has modelizado una respuesta, lo que significa que esa respuesta después, si la introduces en un aplicativo de ente superior, te puede dar datos para que tú tomes decisiones. Vamos a mapear los puntos de contacto, es decir, ¿cómo contacto yo con mi cliente? ¿Cómo contacto yo con mi socio? Pues contactamos con una app, vía mail, vía redes o vía la tienda, o incluso vía el restaurante. Tú tienes que saber si esa persona viene y consume cada mañana su café con leche y su café. Porque después, quizás algún día, cuando esa persona intuyas que puede dejar de venir, es decir, que todavía no ha dejado de venir, le puedas ofrecer su café especial, para que se piense dos veces si tiene que seguir viniendo o no. Después, en esta primera fase, tienes que revisar tu CRM, nuestro programa, que lo primero que hacemos cuando llegamos por la mañana es encenderlo a ver cómo está, cuántos clientes, cuántos socios tenemos. Eso tiene que estar muy limpio. Entonces, lo vamos a revisar para que me asegure que eso está limpio. ¿Qué herramientas se utilizan en esta primera fase? Herramientas que conocemos, el Excel o la versión de Google, que es el Google Sheets, cualquier CRM que tengamos, y el Power BI. El Power BI es una mezcla de Excel potente. Y digo potente porque introduciéndole los datos, lo que te provoca ese Power BI es que te dé un dashboard, un cuadro de mandos muy gráfico, muy dinámico, donde tú veas minuto a minuto, segundo a segundo, cómo evolucionan los datos que tú le pides que te controle. De momento son aplicativos fáciles, no tienen más complicación. El Excel pues, me ayuda a hacer el inventario de altas, bajas, participación, compras. Cuidado que el Excel es una máquina que carga el diablo. Es como la lavadora de casa. Son máquinas que las carga el diablo. No CA. El Excel está muy bien, pero a veces se cometen errores. A veces tiro una fórmula y se me quedan dos casillas por debajo, o le digo que me controle los datos de una columna y muevo sin querer y me controla los de la columna de al lado. Pero bueno, para hacer esta primera fase me sirve el Excel. Para las posteriores ya no me servirá. Me controla pues eso, las altas, las bajas, la participación, las compras, el cruce con campañas anteriores. Pues mira, le he propuesto una campaña que adquiera un producto, ha venido y me ha adquirido el producto, vale. Me visualiza patrones de comportamiento. Bien, ya empiezo a obtener datos con patrones de comportamiento de mi cliente o de mi socio. Después me ordena y me limpia la información inicial. El Excel para eso sirve. Y como es una herramienta muy popular, la tenemos a mano todos y todos. El Power BI, lo que he dicho, es la creación de dashboards visuales, de cuadros de mando muy bonitos, unas gráficas más dinámicas que las del Excel. Tú puedes segmentar por meses, por horas, por días, por partes del día.
Puedes segmentar para conocer cómo se mueve tu socio. Traduce los datos en conclusiones comprensibles. Es muy gráfico. Si tienes que hacer una exposición delante de tu junta directiva o de tu consejo de administración, un buen Power BI te ayuda, porque ya de entrada le estás diciendo a alguien que vas a enseñarle algo de una manera visual muy atractiva. Cuando a ti dan un texto que está muy bien ordenado, muy limpio, con buen espacio, letra clara, colores bonitos, te lo lees más cómodo que si te dan un texto como el Boletín Oficial del Estado. Eso cuesta leerlo, eso cuesta de tragar. Es áspero, se te engancha en la garganta. Pues lo mismo, cuando presentéis datos, el Power BI es una buena herramienta. Existe otra alternativa, que es el Locker Studio, pero hace lo mismo prácticamente. El CRM del club ya os he dicho que es una plataforma para segmentación y podemos conseguir que esa plataforma se integre con la inteligencia artificial que vamos a crear. Que utilice los datos que tienes en esa plataforma, que por eso he insistido en que sea limpia, para que desde mi herramienta, mi criatura que acabo de crear, que acabo de dar a luz, pues vaya y me utilice esos datos, que eso sería lo ideal. Después también utilizaré el Google Form. Fijaros, no hemos pasado a la primera fase. Todavía no tengo un botón para darle Start y que me dé la clave mágica de cómo retener clientes o cómo fidelizar socios. Utilicemos el Google Form. El Google Form me ayuda a recoger datos. Creo que todas y todos tenemos en el bolsillo un teléfono móvil que utilizamos el WhatsApp. Los que somos papás de niños deportistas, como yo que tengo una hija que juega a básquet, pues a veces pregunta del entrenador, vamos a cambiar el horario del entrenamiento, os va bien a las 6, a las 7, a las 8, y te envían un Google Form que tú le das A, B o C. Eso es muy fácil, tú decides A, B o C. Es fácil crearlo porque alguien ya ha creado la estructura trasera, alguien ya ha creado el motor para que tú puedas crearlo. Pues el Google Form me puede ayudar para que mi inteligencia artificial vaya y me cree participaciones, preguntas muy parecidas a los que hace el Google Form. Vamos a la segunda fase. Nos hemos mirado al espejo, hemos visto cómo estamos. Vamos a construir el modelo de inteligencia artificial. Empezamos con la parte técnica más dura. Vamos a construirlo. Por tanto, vamos a segmentar los socios con clusterización. Pues socios que solo vienen los fines de semana, socios que vienen por las tardes, socios que vienen por la mañana, socios que solo vienen a bañarse a la piscina, socios que solo vienen a la cafetería. Estos son los peligrosos, porque son los que hablan y son los que no gastan instalación. Y son los primeros que marchan cuando vienen problemas. Pero al final estos son buenos porque estos te pagan sin consumir el suelo de tu instalación. No te pisan tu instalación, no te la gastan. No te gastan ni agua de la ducha. Es cierto que consumen un cortado al día. Pero bueno, esos socios son buenos porque son los contribuyentes, los que patrocinan a tu club o a tu empresa. Herramientas que se utilizan para construir un modelo de inteligencia artificial cuando ya has entrado en la segmentación de socio. La primera herramienta es el Zoho. El Zoho es una herramienta, es complicada de utilizar. Es una herramienta que te permite, con una base de datos inmensa, como la que podéis tener en vuestra empresa, segmentar según los parámetros que tú le marques. Fijaros, estamos hablando de inteligencia artificial y continuamente os estoy pidiendo el esfuerzo humano de decirle cómo tiene que actuar la inteligencia artificial, porque a día de hoy todavía no es autónoma. ¿Llegará a ser autónoma? Creo que sí. Miedo me da, pero la inteligencia artificial camina de ser autónoma. Hasta ahora lo que nos digan en la tele, pues mira, tenemos robots que deciden esto o lo otro. Sí, pero esos robots un humano le ha dicho cómo tienen que robotear. De momento el robot no se despierta y decide. Habrá películas en Hollywood que veremos pues la invasión de los robots. No sé si llegará a eso, no nos alarmemos, no hace falta asustarnos ni ir corriendo a casa y proteger a la familia. De momento no, pero sí que es cierto que veremos muy pronto cómo ocurre eso. Si alguno de vosotros, creo que todos debemos tener GPS en el vehículo, ¿cuántas veces el GPS toma decisiones por vosotros? Siempre habéis ido por un camino. A mí me pasa, a veces voy con mi mujer y mis hijos, hemos ido a un partido de baloncesto de mi hija y el GPS ha decidido que fuéramos por allí, cuando tenemos la costumbre de ir por aquí. Al final dice, bueno, voy a hacer caso al GPS, que es el que sabe. Y luego hemos acabado en un camino de tierra, que a saber cómo hemos podido llegar allí. Está tomando decisiones por ti, no de manera autónoma, sino porque un humano le ha dicho, búscame el camino más rápido, esté como esté. Y el GPS, que no filtra, que no tiene cariño por tu coche ni por ti, te lleva por el camino más óptimo. Esa inteligencia parece autónoma, pero no lo es. Un humano con muy poco criterio solidario, con muy poco respeto hacia mí, ese humano ha decidido que optimice matemáticamente el camino. Y eso es lo que hace un GPS. Aquí se utiliza la herramienta Zoho, que organiza los datos de manera muy avanzada. Es decir, yo para crear una herramienta que hice de gestión de recursos humanos, utilicé esta. Esta es dificilísima de utilizar. Hay otras muy fáciles. Además, esta es de pago, pero en el momento que estudiábamos teníamos como una especie de código de alumnos que nos permitían utilizar estas herramientas. Pero bueno, hay que utilizarlas. ¿Veis?
espero que estéis viendo que para crear una inteligencia artificial ad hoc, a medida, a vuestro club, a vuestra entidad, os tenéis que gastar un dinero contratando programadores. Sí, porque de momento la inteligencia no es autónoma. De momento le tenemos que decir que somos más inteligentes que la inteligencia artificial, deciros cómo actuar. Lo que me ayuda esta herramienta es que me permite estructurar perfiles complejos y facilitar la integración con sistemas. Yo tengo un sistema en mi empresa, en mi club. Pues esta herramienta me ayudará a crear una pasarela de comunicación, como los fingers que nos entran al avión. Pues cómo comunicas de la terminal al avión, cómo comunicas de mi programa de gestión de datos a la inteligencia artificial. Esta herramienta me ayuda a crear esta pasarela, que para los que están en el mundo de la informática saben que no es fácil. Cuando un banco compra otro banco, como ha pasado alguna vez o como puede pasar en poco, lo primero que hacen los bancos es integrarse entre ellos. Es decir, estos clientes que vienen de otro banco, yo soy el banco que he comprado, ¿cómo paso los clientes de ese banco a este? Crean pasarelas de comunicación. A la primera nunca sale, pero al final acaba saliendo, porque hay horas y horas, y yo lo he visto, eso lo he vivido muy cerca de una persona que se ha roto el alma para integrar dos entidades financieras muy importantes, que no sale bien a la primera, pero al final salió bien, porque hay horas y horas dedicadas a integrar el sistema y a crear pasarelas de comunicación. Pues cuando creéis una inteligencia artificial le vais a decir a una máquina, algo que camina por Internet, que vaya a buscar los datos y que camine por ese finger o por ese puentecito para que entren los datos en la inteligencia artificial. El Google Automate Machine Learning, ML Machine Learning, significa que la máquina aprende. Esta herramienta es gratuita. Esta herramienta lo que hace es que, sin ser programador, sin conocer el idioma Python, que es el idioma que se utiliza en la inteligencia artificial básicamente, esa herramienta lo que hace es que te coja datos y te aprenda, y te cree patrones. Y aquí me vais a permitir que os explique una experiencia personal. No voy a pedir que alguien me la valide, y yo sé que me la va a validar, porque es cierta. Yo, sin tener todavía conocimientos de inteligencia artificial, pero por inquietud, porque soy así, soy como un poco niño, siempre estoy moviéndome, utilizando matemáticas y un Excel, he llegado a predecir resultados de elecciones. Existe la prueba, la tengo todavía en el WhatsApp de mi móvil. Yo he llegado a acertar 2 decimales del resultado de unas elecciones, 2 decimales, con mucho trabajo, muchas horas, muchos ratos oscuros, pues delante de un Excel. Son muchas horas, que si eso lo haces en tu trabajo, quedas muy bien. Oh, jefe, te he predecido la evolución de socios del mes que viene. En aquel caso fueron las elecciones, muy bien, fueron horas fuera de mi trabajo. Pero si eso te lo hace alguien en tu empresa, en tu grupo, dentro de tu trabajo, estás dedicando muchas horas caras, te está costando mucho dinero. Esta herramienta lo que está diciéndole, oye, toma los datos, búscame patrones. Con fórmulas estadísticas te crea patrones, líneas de regresión. Ve por dónde se mueven los datos y después le busca fórmulas, te crea polinomios, te crea algoritmos que al final te predicen datos. Y al final te acaban conociendo. Y si no, cuando acabéis la sección, hacer una prueba, abrir vuestros móviles y entrar a Instagram o cualquier red social, veréis cómo salen posts que hablen de inteligencia artificial, porque nos está escuchando la inteligencia artificial. O si veis muchos posts de carreras de coche, como veo yo abro mi Instagram y me salen muchos posts de carreras de coche y muchos posts de waterpolo, que es la cosa que yo miro. Porque la máquina está aprendiendo de mí. Pues esta herramienta te ayuda a aprender de ti. Después ya existe otra, Azure, que esta es muy completa, no es difícil de utilizar, también es Machine Learning, es decir, que hace aprender a la máquina. Esta no es gratuita, esta es de pago, pero es muy completa. Quien nos ayude a programar una inteligencia artificial decidirá cuál es mejor. Yo creo que con Google vais de sobras, ¿eh? Con Google Auto Machine Learning vais de sobra. El Azure es bueno, ¿eh? Yo lo he utilizado porque me obligaban por los estudios, pero bueno, es buena. Después, el ChatGPT. Mira que me he propuesto no hablar de él. Pero eso tiene una ventaja. Todos en la sala conocéis cómo funciona ChatGPT, ¿verdad? Y algunos quizás tenemos la versión Pro, la de pago, ¿verdad que sí? Ni punto de comparación la versión de pago con la versión gratuita. La versión gratuita está cometiendo un error en las generaciones presentes, porque no es tan sensible, no es tan perfecta, no es tan evolutiva. Los datos no están tan afinados. La versión de pago, la Pro, esta te afina muchísimo más los datos si tú sabes cómo pedírselo. Vuelve a entrar otra vez en funcionamiento la capacidad humana. La capacidad humana le está diciendo a ChatGPT cómo tiene que tratarte un dato. Si os dirigís a ChatGPT y la habláis como Google, pues no vais a obtener el mayor rendimiento. No es complicado, es simplemente práctica y con el tiempo vais aprendiendo. ¿Para qué utilizamos el ChatGPT, por ejemplo, para crear nuestra herramienta de fidelización e inteligencia artificial? Lo utilizamos para una cosa muy clara. Cuando yo estoy montando una inteligencia artificial para fidelizar clientes o fidelizar socios. Llegado el caso, antes de que el socio se me vaya, la inteligencia artificial me va a prever que ese socio se va a ir. Me tengo que comunicar con él. Le tengo que hacer un mensaje particular, utilizando un tono específico, un lenguaje adecuado y dirigido a él.
Esas son instrucciones que dentro de mi inteligencia artificial haber programado con bibliotecas de Python. No voy a entrar en detalle de lo que son las bibliotecas de Python, pero bueno, son códigos preprogramados que utiliza, le dices que lo busque. Y lo que me hace ChatGPT es crearme un mensaje personalizado a esa persona. Le habla por su nombre y apellido, sabes si habla un idioma o habla otro, sabes qué perfil familiar tiene, le puedes indicar, oye, que en los últimos meses utilizas esto o lo otro. Es decir, le estás creando un mensaje particular. No le estás hablando de manera genérica. Estimado cliente, hace tiempo que no le vemos por aquí o sospechamos que a usted no le gusta nuestra interacción. No. Oye, Juan, Pedro, María, hace tiempo que no te veo entrar por la puerta, quizás hay algo que no te guste, pero como yo sé que antes habías utilizado esto, tienes esto a tu disposición. Esto es la inteligencia predictiva y esto se utiliza en la inteligencia. Quien más va avanzado en este tema son los bancos. Los bancos saben perfectamente qué productos financieros le comprarás, cuándo le vas a pedir un crédito, cuándo no se lo vas a pedir. Muchos bancos ya están preconcediendo créditos, aunque al final lo traga un gestor, en función de datos que obtienen trabajados con inteligencia artificial. Vosotros tenéis que conseguir eso con vuestros clientes. Tenéis que conseguir que vuestro socio o cliente se sienta especial porque te has comunicado con él. Y eso, si no tienes unos buenos datos, veis que estoy mezclando conceptos de gestión con conceptos de inteligencia artificial. Pero es que no existe el botón mágico. El botón mágico de momento no existe. Los señores que crearon ChatGPT se pasaron más de 15 años enseñando a las máquinas cómo crear lenguajes. Captando información de Internet, captando información escrita de libros, enseñándole todos los idiomas del mundo. Unos 15 años en tener las versiones que tenemos. Una inteligencia artificial para lo que vamos a crear, yo creo que en un año, año y medio la podéis tener en marcha. Yo al final os presentaré un calendario muy atrevido, inconsciente por mi parte. Pero bueno, ese es lo mínimo. Y de ahí a lo que yo os presente aplicarle el IVA. Entonces tendréis más o menos el tiempo. Y creo que va hacia un año, más o menos. Un año y los 10.000 euros mínimos que el lunes tenéis que conseguir de vuestro presidente o de vuestro director, del que sea. Otra herramienta que utilizo yo para esta parte es el Power BI. El Power BI, ya os he dicho, es esa herramienta que me ofrece un dashboard. Me ofrece datos muy bonitos, datos muy elegantes, que quien los ve dice, ostras, qué gráficos más chulos, no son los que tiene el Excel. Y ahora no quiero ver el mes de marzo, quiero ver el mes de abril mezclado con el mes de no sé, coges las etiquetas y las mezclas entre ellos. Todo eso te lo permite el Power BI. No es fácil de utilizar, pero bueno, por eso necesitáis un profesional que os lo haga. No se os ocurra decir, presidente, dame a mí los 10.000 euros que me pongo el martes a hacer una inteligencia y si tengo dudas llamo a Carlos. No, no lo hagáis, no. Primero porque yo no tengo tiempo de ayudaros y segundo porque no lo vais a hacer bien. Ese dinero es para contratar un experto que existe. Gente que se gana muy bien la vida, para que os cree la inteligencia. Después ya os bendeciréis los beneficios que os provoque la inteligencia artificial. La fase 3. Vamos a activar campañas personalizadas. Ya he creado la estructura, el análisis de datos, la fotografía, el escarbar en los datos, el bucear. He utilizado el ChatGPT, como puedo utilizar Perplexity o Gemini, para crear mensajes personalizados en el lenguaje particular del socio. Activo campañas personalizadas. Fijaros que el objetivo es que esa persona no se me vaya, no que una vez se me ha ido que vuelva. El que se va no vuelve. El que se va no vuelve. Yo viví lamentablemente el confinamiento y de los que se fueron no tengo cifras de cuántos han vuelto. Pero el que se va no vuelve. Yo tengo que evitar, y eso me acuerdo que me lo decían, mis directivos me decían, que no se vayan. En aquel momento no teníamos las herramientas, o yo no las tenía, no tenía los conocimientos, o yo no estaba preparado. Ahora quizás lo haría de otra manera. Ahora yo puedo generar alguna herramienta que me diga antes de que se vaya cómo puedo evitar que se vaya. Pues dirigiéndome de manera personal. Tú sabes que a mí me gusta, cuando he llegado me he encontrado amigos, conocidos, caras muy conocidas de años de moverme por este mundo, pues ya saben cómo llamarme, yo ya sé cómo dirigirme, aún mantenemos alguna broma entre nosotros, pues ese punto de personalización es lo que te tienes que conseguir que te haga de manera automática la inteligencia artificial. Pero claro, aquí solo éramos 6 o 7 hablando, era muy fácil. Pero cuando tenéis 4.000, 5.000, 28.000 socios, no puedes perder el tiempo en personalizar algo. Te lo tienen que generar de manera automática. ¿Qué es la inteligencia generativa? El ChatGPT. La inteligencia generativa, como ChatGPT, Perplexity, Gemini, es algo que te genera mensajes en función de tus instrucciones, de tus prompts, que se llama. Eso lo vamos a utilizar para esta parte. Lo vamos a utilizar para la parte de crear campañas de fidelización. ¿Qué utilizamos para comunicarnos? Utilizamos pues, herramientas como Mailchimp. Eso, pues quiero enviar un mensaje a todos los socios que han inaugurado una instalación de pádel. Pues a ver, ¿quiénes juegan a pádel? Pues si se lo envías a alguien que tiene más años que yo, 80, y no juega a pádel, ¿le va a hacer ilusión? Sí, pero ¿va a ser productivo para tu club? Pues no lo sé. Tú tienes que saber a quién le vas a enviar. El Mailchimp te permite pues, coger y enviar
un montón de correos electrónicos y que lleguen a ti te interesa que lleguen. Por eso antes cuando he dicho vamos a limpiar nuestro CRM era eso, oye, quiero tener actualizados la base de datos de correo electrónico, que es la herramienta más fácil, porque se te mete en el bolsillo. Lo que tú quieres decir es se te mete en el bolsillo. El MailChimp tiene detrás herramientas que te permiten saber quién ha abierto, quién no ha abierto. La inteligencia artificial te podría detectar quien no haya abierto el correo, envíale otro o enviarle otro mensaje. Y si al segundo o tercer intento lo que tú establezcas sigue sin saber lo que tú estás comunicando, ya utilizarás otra manera de comunicarte. El día que entre por la puerta salta una alarma en recepción y dice, mira, por cierto, contigo queríamos hablar. Esto pasa cuando tú vas a pedir un crédito al banco. Pides un crédito al banco, has dejado de pagar un recibo de Vodafone de hace 15 años y sale una campana roja. Hombre, con usted quería hablar, debe 28,17 euros. ¿De cuándo? De una línea de Vodafone. Ah, esa es una línea que se la di a mi padre. Sí, pero la debes tú. Pues eso es lo que hemos de conseguir. Que si no te abren ese correo electrónico, no te comunican, cuando entre por la puerta salte una alarma y te diga, con usted queremos hablar. Entonces le explicas las bondades antes de que venga. Al día siguiente te diga, mire, que vengo a darme de baja, que es que no me veo, que no. Luego hay otras plataformas de notificación, pues ya podemos hacerlo por una app, por el email, por el SMS. Es cierto que todos llevamos en nuestro móvil distintas apps que nos avisen de las novedades y tal. Al final tenemos tantos canales que nos llega tanta información que al final no sabes qué canal atender. Pero bueno, hemos de hacerlo todo para dirigirte a esa persona antes de que se vaya. Eso si tienes a una persona dedicada es una pérdida de tiempo brutal. Es una dedicación de recursos económicos brutales. Eso lo tiene que hacer una máquina por ti, porque son tareas que se pueden automatizar. La inteligencia artificial es experta en automatizar tareas. Y eso lo tenéis que hacer con las máquinas. Herramientas de automatización, pues el Zapier, por ejemplo, es una que utilizo yo, estaba bien. Esta es lo que te identifica cómo se mueve el vehículo y te dice qué hacer tú para que siga moviéndose solo. Pues son herramientas que te ayudan a eso, pues acciones automáticas, reacciones en tiempo real, fidelización constante y sin sobrecarga operativa. ¿Qué es lo peor de todo? Tener una persona trabajando para eso. Que cuando no existía esta posibilidad, vale, es que hay que hacerlo así. Pero ahora que tenemos la posibilidad, vamos a evitar gastar dinero de manera gratis. Porque me explicaba antes un compañero pues, que han hecho una nueva instalación que se han quedado secos. Bueno, es que había que hacer la instalación y se hace. Ahora toca recuperar. Pues yo le he preguntado, oye, ¿y qué respuesta, qué nivel de satisfacción? Pues esto, lo otro. Pues muy bien, esta persona conoce lo que está pasando. Supongo que conoce porque tendrá algún tipo de herramienta de comunicación con las personas. Tú te gastas una millonada. GoFit invierte no sé cuánto. Cualquier otro invierte no sé qué en ampliar una instalación. Tú lo haces primero para ganar dinero, segundo para dar servicios y tercero tienes que saber si eso que ha hecho les ha gustado. Porque igual te has gastado 1,7 millones, 1,8 millones y no gusta a nadie. Tienes un problema porque ya está ahí, no lo puedes quitar. Pero eso te tiene que evitar que cometas errores. Tú tienes que saber antes de hacer algo, de gastarte una cantidad importante, qué es lo que les va a gustar. Porque eso lo que hace es aglutinar y que no marches y que te quedes. La fase 4, evaluación y escalado. Una vez tenemos ya hechas las 3 fases, ya tenemos casi a punto la inteligencia artificial. Ahora nos hemos de sentar con nuestro equipo, con los desarrolladores, las personas técnicas que conocen los lenguajes de programación y con nuestro equipo de gestión, nuestro comité de dirección, nuestro equipo de confianza y evaluar las cosas. Oye, pues mira, no me da el resultado esperado, no me está dando los datos que me imaginaba. ¿Y por qué ha sido? Pues porque no le he dicho bien cómo los tiene que buscar. Oye, pues espero que me suba un nivel de exigencia a los datos. Pues bueno, pues empiezo a escalar hasta que me encuentro satisfecho con lo que yo espero que me va a dar. Ya tenemos a punto de acabar nuestra inteligencia artificial. Utilizamos para eso Power BI, que ya lo he explicado, el Looker Studio, que es lo mismo. El Auto Machine Learning, que me ha aprendido continuamente de lo que yo le he ido diciendo. Ahora la máquina ya sabe lo que yo espero, me enseña continuamente reels de carreras de coche o reels de waterpolo. La máquina ha aprendido lo que me gusta y por tanto me va a dar los datos como a mí me gusta. Y ahora la parte más complicada es cuando le voy a dar el OK, la fase de producción, que los que trabajan en el mundo de la informática le llaman fase de producción, pero es fase de implementación o algo así, no recuerdo. Es decir, tú ya tienes que dar el concepto, pero no sale de tu ordenador, no sale de tu despacho. Ahora vamos a entrar a la fase de que salga de mi despacho, que es la integración con el club. ¿Ya estoy preparado? Sí, le doy a una hora del día que a mí me parece bien y lo tengo una tarde en secreto funcionando, a ver cómo reacciona la inteligencia. Veréis cómo se mueve, cómo busca datos, cómo te empieza a aportar datos. Y cuando ves que funciona, lo haces público. Lo vendes a la masa social o a la masa cliente. Y continuamente os aconsejo muchas reuniones y feedback del equipo. Oye, responsable de marketing, ¿estás teniendo algún resultado? Pues mira, desde hace unos días, no sé por qué, pero me abren más correos de los que he enviado por MailChimp. ¿Y tienes respuesta? Pues mira, de los que me abren, me están respondiendo un 20% más de los que me respondían antes. Seguramente es gracias a la inteligencia, porque el mensaje que le has enviado es más atractivo.
el asunto que le pones en el mail es muy importante. Que decida por ti la inteligencia en función de sus necesidades, cómo te presentas, qué asunto le pones al correo electrónico. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero para eso tenemos las máquinas. Vale, ¿cuánto tiempo necesitamos? Mira, un pequeño resumen, la creación del modelo. Aquí en esta tabla de contenidos lo que te dice es que en cada fase qué herramienta tienes que utilizar para poder crearte tu inteligencia artificial. Para que haya un día que le des el intro y te dé los datos. Pues si hablamos de la auditoría, el diagnóstico, pues utilizo el Excel, por ejemplo. Si hago la evaluación entera, pues el PowerPoint. Si utilizo la construcción técnica del modelo, pues utilizo el Zoho, el Auto Machine Learning. Son herramientas que ya existen en el mercado. Algunas, pocas, gratis. La mayoría de Microsoft de pago. Por eso Microsoft se gana también la vida. Porque tiene herramientas que te ayudan a crear herramientas de inteligencia artificial sin que tú tengas ni un solo conocimiento de Python. Yo no tenía conocimiento de Python. Yo, de hecho, cuando lo vi por primera vez dije Python. Y mi hijo me dijo, no, papá, Python. Bueno, pues empezamos bien. De momento ya sé cómo llamarlo. Se llama Python. Es un lenguaje complicado, muy raro. Ves ahí unas líneas, unos datos, unos corchetes, unas comillas. Pero bueno, unas bibliotecas. ¿Qué eran las bibliotecas? Las bibliotecas son datos preprogramados, instrucciones preprogramadas de programadores que le dicen una raíz cuadrada. Pues me haces el square del número tal. Es una tontería, pero tú le pides a un ordenador que te haga una raíz cuadrada, te tiene que buscar algo que sepa cómo se hace una raíz cuadrada. Pues cuando tú estás haciendo inteligencia artificial, dices, oye, al socio que la raíz cuadrada de 20 le dé no sé qué, a ese premio del mes. Utilizas esa herramienta y la metes en tu código de programación Python. Como estaréis viendo, veréis que no es fácil crear una inteligencia artificial. El daño que nos ha hecho esa GPT es que nos la ha puesto en el bolsillo, en un móvil, y que le podemos preguntar un montón de tonterías. Y a veces responde bien y muchas veces responde mal. Pero la herramienta que vamos a crear es después de un gran trabajo de poder utilizar diferentes herramientas para crearlo. En la implementación en escala, pues utilizo toda esta lista de las que hemos visto en las diferentes diapositivas. Vale, vamos a imaginarnos nuestro grupo, nuestra empresa de aquí a un año. Sabremos qué quiere cada socio, sabremos cuándo, cómo y hasta sabremos por qué. Si hemos programado bien las instrucciones, porque la inteligencia no es autónoma, es inteligente porque nosotros somos más inteligentes, podemos saber de nuestro club qué quiere cada socio, cuándo, cómo y para qué lo quiere. Por tanto, ya no somos solo gestores, sino que somos los directores de una orquesta, de una comunidad inteligente. En este momento estaremos un escalón por encima de todo lo que nos rodea, porque estaremos utilizando una herramienta secreta que se llama inteligencia artificial. No se lo digáis a nadie, pero estaréis utilizando una herramienta secreta. Mirad, en recursos humanos hay un debate, y siempre hacen la misma pregunta. ¿Te dejarías entrevistar por un robot, aunque supieras que es un robot? No es fácil de contestar, ¿eh? No hace falta que me la contestéis. Pero tú imagínate que estás en un proceso de selección y te hacen entrevistarte con un robot. Te ponen una pantalla y ves a alguien que te habla. Súper humanizado, con un lenguaje muy directo, con un tono expresivo como una persona humana, rasgos faciales y todo. ¿Te dejarías entrevistar y te dirían, ¿esto es un robot lo que te está entrevistando? Yo estoy seguro que la mayoría desconfiaríamos. Dirán, ¿qué me va a preguntar? Entenderá todo. Si está bien programado, sí. ¿Va a tomar la decisión el robot? Seguramente la va a tomar. Le va a enviar un correo, un dato, no sé, un fichero de comunicación al responsable del recurso humano para decir, contrátame a esta persona o ni la contrates. Va a tomar la decisión un robot, pero un humano le ha dicho al robot cómo tomar la decisión. Pues al final es eso. Nosotros vamos a tomar decisiones informadas. La decisión informada es lo más difícil. Necesitas tener todos los datos. Una persona exclusiva que no tenga la formación, sino que sea la que identifique qué partes de la organización se pueden aprovechar de este salto. Me gusta la música, Jesús, pero creo que el error de partida es pensar que la facturación debe ser el criterio para decir si la tengo o no la tengo. No, olvidaros de la facturación. Como si facturas 1 euro, como si facturas 10, como si facturas 20. Es más un tema conceptual. Me gusta la idea de tener a alguien que inspire qué puedo hacer con la inteligencia artificial. Mira, donde estoy trabajando ahora se me ocurrió proponer en un comité de dirección, oye, vamos a crear una herramienta para recursos humanos de inteligencia artificial. Lo primero que me dijeron, pero si la gente ya sabe utilizar ChatGPT. Me ha costado semanas explicar que no es un tema de ChatGPT, es un tema que algo en lo cual los responsables de recursos humanos pierden mucho tiempo en atender consultas tontas. Oye, ¿qué dice el convenio de los días de vacaciones? ¿Qué dice no sé qué? Oye, tú tienes que tener un bot que esté 24 horas al día respondiendo a esas cosas. Ese fue mi trabajo de fin de máster y funciona. Bueno, y de hecho se lo he ofrecido a un gran empresario que me ha dicho, oye, hablaremos después del verano, que ahora estoy en el proceso de venta de mi cadena de tiendas. Bueno, pues ahí está. Y esto no se lo digáis a mi mujer porque no lo sabe. ¿Vale? No lo digo porque igual no queda nada. Entonces no quiero hacerme ilusiones de la casa nueva cuando todavía no he vendido nada. ¿Con eso qué quiero decir, Jesús? Con eso lo que quiero decir es que es bueno que tengas a alguien con inquietudes dentro
que piense, oiga, jefe, ¿podemos hacer algo para mejorar, ser más productivos en esto? Pues sí, oye, pues mira, podemos hacer algo de fidelización, podemos hacer algo de venta de servicios nuevos, podemos hacer algo de venta de servicios existentes. La obsesión de muchos clubes, Jesús, como el tuyo, como los que yo he conocido, oye, pongo en marcha un servicio nuevo de entrenador personal, de lo que sea. Darlo a conocer. Darlo a conocer es fácil, pero que te lo compren es lo más difícil. Entonces, ¿cómo puedo yo convencer a alguien que se gaste 40, 50 euros más de lo que ya se gasta cada día para que me compre un servicio que acabo de poner en marcha, que a mí pues me tiene un coste fijo y quizás un coste variable? Pues bueno, existirá alguien que piense cómo puedo meterme en la cabeza o en el bolsillo de esa persona para convencerlo. La neurociencia, que le llaman. Y es bueno que tengas a alguien ahí adentro. A ver, ¿había alguien por ahí? No Sí, sé quién es. hola, bueno, soy Kiko González de Almería Sport Destination. Quería primero felicitarte por la presentación y en segundo lugar, bueno, que me explicaras qué hace tu herramienta. Es decir... ¿Cuál de todas? Porque tengo 3 funcionando ahora mismo. Bueno, no sé, es que has dicho que has hecho una herramienta para el club. Tienes 3 herramientas, ¿no? Sí. Yo en la presentación... bueno, hay una cosa que discrepo contigo y es que hablas de inteligencia artificial como el fin. Yo creo más en la inteligencia artificial como Claro, la si electricidad. estáis solo vamos a empezar a discrepar, ¿eh? Me gusta. Bien, no, la inteligencia artificial para mí es como la electricidad. Es la infraestructura necesaria para la herramienta, ¿vale? Entonces lo veo diferente en ese aspecto. Y cuando, no sé si lo dices por simplificar para que todo el mundo lo entienda. Para reducir, evidentemente. Sí. Pero, y bueno, he visto muchos conceptos, he visto automatizaciones, N8N, Zapier y demás, entonces he echado en falta un poco el árbol de decisión que tiene tu bot, si es un bot lo que tienes, que por eso te preguntaba qué herramienta era la que utilizaba en el club. Muchas gracias, de verdad. Mira, yo me he centrado en las herramientas que tengo en gestión de recursos humanos, que es otra de las ramas en las cuales, pues, aparte de mi profesión, me dedico temas de formación en recursos humanos, temas de atención en recursos humanos. El bot que yo tengo de asistencia en recursos humanos, el bot lo que hace es atender a personas trabajadoras con sus inquietudes dentro de la empresa. Esa herramienta lo que hace es no tener yo dedicada a una persona a atender las 1000 consultas al día de qué dice el convenio colectivo de las vacaciones, oye, que yo la nómina me ha llegado esto, no lo entiendo. Esas son tareas muy automatizables y tareas poco productivas. Son perfectamente automatizables para que un Excel, entenderme, que no me refiero a Excel, sino una máquina, me calcule la respuesta. Tú le tienes que decir cómo tiene que dar esa respuesta, le tienes que cargar de contenido, le tienes que automatizar el aprendizaje, tienes que enseñarle que cuando alguien te hable de nómina, te puede hablar de que no está de acuerdo con su salario o que no entiende el IRPF, el impuesto de la renta. Entonces, tú tienes que haberlo preparado antes. La otra herramienta que tengo es la herramienta de asistencia emocional. Oiga, pues no me siento bien en mi trabajo, resulta que mi jefe o mi jefa pues me aprieta demasiado, estoy incómodo. ¿Sabéis la de horas que dedica el Departamento de Recursos Personales a psicología no activa? Atender las personas que se lo merecen, las personas. ¿Se merecerían la atención personal? Evidentemente. Pero si tú lo haces también, yo soy partidario que te puede entrevistar un robot. Por tanto, soy partidario de que un robot te atienda emocionalmente. Después, la fase final de decisión recomiendo que la tome un humano siempre. Oye, pues no sé, quizás voy a iniciar un proceso contra ese jefe que me hace bullying. ¿Qué debo hacer? Pasa por el despacho. Entonces tú hablas que quizás ahí te interesa que realice el proceso o no te lo interesa. Tú lo decidirás. Después tengo ahora otra herramienta en marcha que lo que me hace es calcular datos. Soy un obsesivo de los datos. Me gusta sumar matrículas del coche. Sí, soy un enfermo de los datos. Tengo ahora una herramienta porque en mi trabajo voy a tener que analizar muchos datos. Entonces, ya me estoy preparando para que cuando me caigan muchos datos encima, ser más productivo y ir más relajado personalmente, para que la parte más mecánica de analizar datos me la realice una herramienta. La versión simplificada del Excel, súmame esta columna, divídemelo por 15 que son, el promedio es tanto. Esa es la parte simplificada. Pero claro, cuando yo hablo de 16.000 filas de datos por 3 letras del abecedario hasta la Z, estamos hablando de muchos datos. Esa es la herramienta que estoy ahora preparando y bueno, y espero que me salga bien. No sé si te respondo. He intentado simplificar, porque claro, la inteligencia artificial yo la veo un poco diferente. Yo la veo como un combustible. Antes lo he intentado explicar. Yo tengo un vehículo que es diésel. Yo voy a la gasolina normal, cojo una manguera que pone diésel, Ultimate, y le coloco diésel. Si yo tuviera un monoplaza, yo no podría poner ese mismo combustible. Quizás se lo pondría, pero un monoplaza no tiraría. No tiene suficiente potencia. Tampoco llevan queroseno, por eso los aviones no llevan gasolina super o diésel. Tiene un combustible especial a la capacidad del motor. Yo le estoy poniendo un motor nuevo que es inteligencia artificial. Por tanto, para mí la inteligencia es un combustible que me hace ir a una velocidad excesiva.
para poder controlar la evolución. Los datos nos van a pasar por encima ya mismo. El día a día es muy duro. No sé si te he contestado, pero bueno. Muy buenas, Carles. Agradecerte también la magnífica presentación que ha hecho. Y yo quería hacerte un par de preguntas, sobre todo de los riesgos, ¿no? De exponer toda esta información a la empresa, que entendemos que hay muchísimo riesgo ahí. Segundo, de la validación de estos modelos todavía. Y de esa misma validación, ¿qué impacto tienen o qué impacto han tenido en tu negocio a nivel de KPIs después de aplicarlo? Es decir, ¿ha mejorado el Net Promoter Score? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque a la hora de hacer una inversión en la empresa tiene que haber un ROI, un retorno. Entonces, ¿cómo podríamos justificar esta inversión si ya hay KPIs, aunque lleva poco tiempo, que podamos decir que merece la pena hacer estas inversiones? Mira, empiezo por el final. Lamento decepcionarte, pero como ahora no estoy en el ámbito deportivo empresarial, que trabajo en otro ámbito, no tengo KPIs, no sé cómo funciona. A mí el modelo teóricamente, intelectualmente me funciona. Por tanto, creo en mis posibilidades, creo en mi modelo. Si tengo que aplicarlo, lo aplicaré. Si lo tengo que vender, lo venderé. Ahora me voy a la parte inicial. Cuando me hablabas de los datos de la empresa a disposición. Mira, tengo una experiencia personal. Mi hijo estudia telecomunicaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo acompañé el primero o segundo día de la facultad y mientras él entraba a clase, pues me voy a dar un paseo por la facultad, recordando mis tiempos de estudiante. Hace poco, porque soy bastante joven, recordando mis tiempos de estudiante, y estuve caminando. Y había un cuadro, un panel, donde iban a escoger la mejor... Era un tema de empoderar a las mujeres científicas. La carrera de telecomunicaciones es una carrera eminentemente masculina. Entonces querían poner en valor la mujer investigadora, la mujer tecnológica, la mujer ingeniera. Y había un panel donde había 16 perfiles de mujeres con fotos, nombres y apellido, correo corporativo de la universidad y una pequeña explicación como la que ponen de mí aquí. Pues experta investigadora en no sé qué, en autonomía de robots, no sé. Y pedían que la gente con un código QR le aplicara el móvil y votara. De los 16 perfiles que había, 13 eran perfiles generados por inteligencia artificial. Había fotos, fotos que generaba la inteligencia artificial. El error ético estaba en que nadie informó de que estos perfiles son perfiles generados por inteligencia artificial. La gente votó algo que había decidido. Ese es un problema ético. Dedicamos un módulo en el máster a ética de la inteligencia artificial. Fijaros que esto es una presentación sencilla, básica. Yo empecé con una primera diapositiva y he puesto debajo de la foto Generate by Midjourney. Os estoy diciendo que aquella foto inicial la ha generado una inteligencia artificial. Bueno, para que sepáis que no lo he hecho yo con Photoshop, nada. Lo ha generado una inteligencia. Le he dado unos parámetros, me ha puesto un directivo y unos deportes detrás. Pues el problema es la ética. Siempre se debe informar. ¿Te dejarías entrevistar por un robot aunque lo supieras? La frase está hecha a propósito. Es decir, te va a entrevistar un robot. Porque tú te pones delante ahora mismo de una pantalla y te sale un avatar generado con inteligencia artificial. Veo muy difícil que distingas si es cierto o no es cierto. Veo muy difícil que lo distingáis. Mirad, hay un programa en La Sexta, Aruseros, que lo hacen por la mañana, y hay un momento del programa que enseñan tonterías, el tonto del día o algo así se llama. Entonces, porque si alguien se cae, alguien se tropieza. Y luego los presentadores, los colaboradores votan. Pues mira, a mí el tonto del día es el del tobogán, el del coche, que no sé qué. Y al final le preguntan a una persona que es un avatar. Se identifica muy fácil que es un avatar. Ellos no dicen que es un avatar, pero lo han hecho que no sea perfecto. El tono, el acento, los movimientos faciales, solamente mueve el labio inferior. Es decir, tú si vas a poner datos en tu empresa tienes que asegurarte que son datos que puedas proteger. Existen herramientas para protegerlo, pero sobre todo, si luego esos datos los vas a utilizar para darle a alguien un impulso o tomar una decisión, le tienes que advertir que aquello está hecho con inteligencia artificial. De hecho, la Unión Europea aprobó hace un par de meses la primera ley de inteligencia artificial. No os la voy a leer ni la voy a explicar, me la obligaron a leer para acabar el máster. Coñazo, no se lo digáis a Microsoft. Pero bueno, realmente era interesante. Alguien ha puesto un poco de orden en este mundo, porque vamos camino de una locura, vamos camino de una locura, lo estamos viendo. Aparecen noticias falsas. Yo puedo crear una foto de todos vosotros y puedo al final crear que os estéis peleando ahí al final. Eso no es difícil hoy en día. Utilizo herramientas que me hacen decir, oye, este señor de GoFit se pone que se pelea con el señor de allá. Y yo te lo hago. Bueno, ¿habéis visto la foto de alguien abrazándose con otro? Yo tengo una foto abrazándome con el Papa. No lo he visto en mi vida. Al final todo es tan fácil que tienes que empezar a legislar. Y no quiero entrar en cuestiones delictivas, Que alguien te llame y tú te oye, es la voz de mi mamá, ¿qué dice? O la voz de mi hijo que me pide dinero. Esto es muy fácil de hacer. Hemos de informar y y ahora tenemos ya una legislación que aplicar. ¿No hay ninguna curiosidad, alguna crítica?
Alguien que diga, vaya coñazo o algo así. Yo sí que hay hambre, ¿eh? Yo el primero. Yo me he levantado a las 4 de la mañana, ¿eh? Y tengo hambre. Yo estoy, y como no dan para más, pues... Pues millones de gracias. Muchas gracias. Gracias.